Amigas y amigos de Canal UCR, los invitamos a mantener la sana distancia, a lavarse las manos con agua y jabón de la manera correcta, y tenemos el privilegio de tener con nosotros a don Carlos Denton de la firma Sid Gallup. La firma Sid fue fundada hace 77 años y don Carlos desde antes hacía investigación sociodemográfica y económica en este país, aún antes de la fundación de la empresa. Ha venido trabajando en Costa Rica y en el resto de la región y acaba de terminar una encuesta. Cuéntenos, por favor, don Carlos, de esa encuesta más reciente y los resultados significativos. Por favor. Bueno, muchas gracias, Juan Rafael. Es un gusto estar contigo. No nos fundamos hace 77 años, nos fundamos en 1977, que hace 77 años no hubiera sido posible. Bueno, hicimos la encuesta ahora en la época de la pandemia y nosotros queríamos ver cómo estaba reaccionando el costarricense frente a toda la situación que hemos vivido desde marzo para acá. Y una pregunta fue, ¿cuál es la preocupación principal que tiene ahí en el seno de su familia? Y en vez de decir el COVID-19, el número uno fue desempleo o del jefe del hogar o alguien que vive en el hogar. O ambos, quizá. Entonces, la segunda respuesta fue el costo de la vida, el costo de la canasta básica. Como hay desempleo, no hay dinero, y entonces al no haber dinero, el costo de la vida les está impactando. Entonces, encontramos y en nuestro análisis queríamos enfatizar algo. COVID-19 tiene dos impactos, uno en la salud de los que contraen la enfermedad y otro en la economía nacional y además en la economía de los hogares costarricenses. Y al final de cuentas hay un debate cada vez más agudo en varios países, incluyendo Costa Rica, sobre cuál es peor, la enfermedad o la curación, que es el quédate en casa, ¿verdad? Lo otro que ha pasado, que es normal en países en crisis, es que el pueblo se ha unido alrededor del líder, en este caso el líder siendo Carlos Alvarado, también por supuesto a Ramón Macaya y el doctor Salas. El doctor Salas ya se convirtió en rockstar. Él es ya una figura de los más populares que hemos medido en la historia de Costa Rica, con cifras de opiniones favorables de casi 90%. Lo ven, más bien, aparentemente las mujeres lo ven y suspiran. Entonces, tenemos en la lista de lo que llamamos las figuras públicas, la persona más popular en Costa Rica en este momento es Daniel Salas, sigue Ramón Macaya y en tercer lugar está Carlos Alvarado. Y el yerno de Carlos Alvarado ahora está en marcos positivos. Ha estado permanentemente por los problemas económicos del país, ha estado en posiciones negativas, pero ahora en mayo de este año
de repente pasa a tener un favorable. Es un fenómeno que hemos visto antes. Yo creo que el presidente Solís dio bastante con Huracán y recuerdo llegó el huracán Mita a Honduras, don Carlos Flores subió drásticamente. La norma es cuando hay crisis en un país, el presidente surge. Entonces, el fenómeno es el gobierno de repente con postura favorable frente a los gobernados y las familias sufriendo más por la parte económica que por la enfermedad misma. Claro que si no hubieran puesto las políticas de confinamiento a la casa y otro del distanciamiento, posiblemente sería diferente la esta medida, digamos, se ha transmitido más allá de los doctores Macaya, Salas y el señor presidente. ¿Ha habido alguna otra nota sobre la administración Alvarado que usted quiera destacar de la encuesta que acaban de finalizar? Bueno, nosotros preguntamos siempre qué tan probable es que el presidente Alvarado puede resolver la preocupación principal que usted tiene. Y ahí no está tan positiva la respuesta, porque al final de cuentas ya vimos que la preocupación principal es el desempleo y el costo de la vida. Y esos fueron problemas que preexistían al COVID-19 y ahora no lo puedo resolver antes Alvarado y menos lo puede hacer ahora. Entonces no hay mucha fe en la capacidad de resolver la preocupación principal. Aparte de eso, el PAC, que es el partido gobernando el país, tiene muy pocos seguidores, pero eso siempre, excepto en época electoral. Ya que entra en ese tema, llamémosle sociodemográfico, ¿qué otras características hay en efectos diferenciales, ya sea urbano, rural, ya sea hombres, mujeres, ya sea gente de la edad mía y mayores, con respecto a mis estudiantes? Mis estudiantes tienen cerca de 20 años. ¿Cómo esos distintos grupos se reflejan en la encuesta, don Carlos? Bueno, ya citaste lo que pusimos de novedad en esta encuesta, que preguntamos una serie de, pusimos una serie de preguntas sobre la religión de la gente. Preguntamos primero en qué religión nació el costarricense y en este caso aproximadamente 80% dice que nacieron como católicos y solo como 10% evangélicos protestantes. Pero en la actualidad, ahora el católico ha bajado a 60% y los evangélicos son 25%. Y como hemos visto que los evangélicos han estado fundando partidos políticos y participando directamente en todo el proceso político del país, decidimos cruzar toda la información de la encuesta por la religión de la persona. Y para decirte mi opinión, viendo los datos y comprobado, en general, el evangélico es como de menor nivel socioeconómico, tiene más problemas económicos y tiende a ver el gobierno y las soluciones más negativamente. El católico es más conforme. Entonces hemos decidido más que todo solo en Costa Rica, porque tenemos partidos políticos
que son fundamentalmente evangélicos, participando directamente en la elección, que todo lo que se analiza en Costa Rica de aquí al 2022 lo vamos a cruzar por el factor de predilección religiosa. Ahora, después, siempre cuando medimos en Costa Rica y cortamos por nivel educativo, y es comprobado en las encuestas que hay una relación directa entre nivel educativo y capacidad adquisitiva. O sea, la persona... Don Carlos, Sí. Estaba pensando ahora en el tema religioso. Costa Rica ha tenido por lo menos 2 vicepresidentes judíos intuiría que en el presente gobierno pudiera haber un número ya dentro de los partidos tradicionales de gente que no es católica o que pertenece claramente a otros partidos. Por supuesto que la encuesta está hablando de lo que la gente piensa, y en particular en el tema de los judíos, dado que posiblemente para el tamaño muestral son un grupo pequeño, ¿hay alguna característica que detectaron ustedes? Bueno, las personas que dicen que pertenecen a una religión que no sea o católica o evangélica protestante es 2%, que ahí estaría la categoría de los judíos. Pero lo que sí yo creo, aquí ya dando una opinión que no necesariamente viene de la encuesta, que los judíos se han caracterizado por participar en diferentes partidos políticos, no se han concentrado en uno solo. Lo que ha pasado es que los evangélicos sí, en esta pasada elección nacional, yo creo que pudiéramos caracterizar el movimiento que llevó a Fabricio Alvarado a las urnas fue fundamentalmente un movimiento evangélico. Entonces, lo que sí estamos viendo es algo que se ve en todo Centroamérica, que la Iglesia Católica pierde feligreses todos los años. Una de las cosas que preguntamos como parte de este bloque de preguntas sobre religión es si la persona había sido evangélico o protestante en algún momento de su vida. Y entonces lo que tenemos es que 35%, una de cada 3 hijos, fue protestante evangélico en algún momento. Estuvo en la Iglesia Católica y después asistió a un servicio de evangelización en alguna iglesia evangélica y se convirtió y luego lo dejó. O regresó católico o quedó sin religión. Nosotros vamos a quedar sin conexión por unos minutos, pero el canal nos invitará a regresar. Continuamos, amigas y amigos, lavándonos las manos y escuchando el alma de Costa Rica, auscultada por Sid Gallo. Adelante, don Carlos. Bueno, estábamos hablando de el 35% de los costarricenses que dicen que en algún momento fueron evangélicos, que ahorita es solo 25, pero en un momento tenían 35 y como le contaba los casos, porque los confirmamos un poco, son personas que asistieron a un servicio de evangelización o algún culto o un joven adquirió una novia protestante o lo que fuera y entonces por un tiempo estuvieron y luego abandonaron. Algunos regresan a la Iglesia Católica
y otras personas terminan sin religión. Entonces, es un fenómeno que hay que ver, que cuando hemos preguntado en las encuestas pasadas, no esta, por qué se fueron de la iglesia evangélica? Dicen, bueno, el pastor fue muy metiche en mi vida, o prohibían bailar, o no pedían el diezmo. Entonces, no todo es negativo para los católicos, porque al final de cuentas perdieron 20%, 20 puntos de feligreses, que pudiera ser 600,000 personas abandonando la Iglesia Católica solo en esta generación. Pero también está esto otro, que crece la persona arreligiosa. Bueno, también dividimos, como para seguir tu pregunta, por nivel educativo. Y definitivamente hemos visto a través de los años que más educado el costarricense, más capacidad adquisitiva tiene. Una persona con una educación superior en una vida de trabajo gana 5 a 8 veces más de lo que pudiera ganar una persona con solo una educación de primaria. Y como resultado, lo que vimos es que hay mucha más preocupación por COVID-19 entre las personas con educación superior que entre las personas con educación primaria o secundaria incompleta. ¿Por qué es eso? Porque el que tiene educación superior tiene un buen empleo, probablemente es trabajador público, ocupa un puesto importante y entonces no está pagando el precio del desempleo y costo de la vida que están pagando los menos educados. Don Carlos, le quería preguntar si la encuesta tomó en cuenta dos de las características de este proceso de COVID. Una es los niños en la casa y otro tema podría ser un poco la violencia intrahogareña, que al estar sobre todo en casas donde hay algún nivel de hacinamiento, pues eso era de alguna manera mediatizado cuando parte de los miembros de la familia salían a sus actividades, pero ahora que se están quedando en la casa. Ahora, me parece que es difícil en una encuesta de este tipo reflejarlo, pero el que sabe de la encuesta es usted y no yo. Por favor. Bueno, muchas gracias. El asunto es este, Juan Rafael. Si la encuesta tiene ciertas limitaciones y estás tocando exactamente una de ellas. Si nosotros tocamos una puerta en una casa o llamamos por teléfono a una casa costarricense y preguntamos a la persona ahí dentro de la casa, mire, ¿está usted pegando a su esposa? O hay situación violenta, van a negarlo. Entonces es muy difícil. La única manera que podemos medir eso es, y es como lo hemos hecho en el pasado, es preguntar: aquí en la comunidad donde usted vive, hay personas que hay casos de violencia a la mujer en hogares cercanos de vecinos o lo que fuera, y eso sí nos dan números. En este caso, no lo medimos porque sentíamos que era una situación especial. Entonces, no, sobre la violencia doméstica no te puedo decir. Lo que sí puedo decir es, cuando preguntamos, ¿tienen miedo de contraer COVID-19? Sí tienen miedo los costarricenses. No es su problema principal. Recuerde que en este momento hay 1 millón de personas desempleadas o que tienen pyme que ha suspendido operaciones por falta de demanda. Entonces, ese millón de personas tiene miedo, pero tienen miedo, pero están aceptando las circunstancias, por lo menos, hasta la fecha. Le cuento que en Panamá estamos viviendo
día a día porque está la percepción en ese país que en cualquier momento la gente explota y sale a la casa, sale de sus casas en protesta, algo que hemos visto también en un país norteamericano ahora. Pero en Costa Rica hasta el momento la cosa está tranquila y la gente entiende el riesgo. También con respecto a un tema que con mis estudiantes lo hemos comentado, que es un poco el acceso, porque yo doy clases por medios remotos, y entonces hay algunos estudiantes que tienen dificultad de conectarse, y extrapolando eso hacia la enseñanza primaria, sobre todo con el agravante de 3 meses que perdieron los niños y jóvenes el año pasado, por las razones muy conocidas. ¿Hay alguna variable que pueda dar esa característica de los niños recibiendo o dejando de recibir la educación remota por problemas de conexión o de no acceso? ¿Alguna señal en ese sentido? Bueno, te cuento que uno de los grandes descubrimientos nuestros como empresa ha sido toda esta cuestión de la conexión al Internet de los hogares, porque esta encuesta que estoy reportando en la actualidad es una encuesta hecha por teléfono a móviles. Y entonces los entrevistadores han trabajado por lo que llamamos teletrabajo en Costa Rica ahora. Entonces, nos hemos dado cuenta cuando contratábamos a los entrevistadores y les decíamos, mire, va a trabajar en su casa, que tenían internet, pero un internet muy bajo, como que se ha vendido, o sea, para un hogar realmente a donde tiene que entrar y salir información, diría yo que se necesita por lo menos 50 megas de entrada y 10 de salida, y descubrimos mucha gente con 25 y montos inferiores. Y también, solo para que revises en tu casa, también no es un monto designado. ¿Qué quiere decir designado? Que te garantizan que tienes los 5, los 10 o los 20, sino que estás pagando eso, pero si todo el mundo en el barrio está viendo Netflix a la misma vez, es posible que no te entra la película si no tenés suficientes megas. Es una complicación y es parte del problema que han tenido con la docencia, que no se han mencionado en los medios, pero lo doy aquí públicamente, que realmente las empresas que venden el servicio de Internet a domicilio no han sido tan buenos como hubiéramos creído. ¿Qué otros hallazgos, don Carlos, le llamaron a usted la atención? Usted que, repito, ha auscultado el alma costarricense y ya tiene años de posiblemente las primeras personas a las que su empresa entrevistó ya son padres y abuelos. Claro. Bueno, le cuento que al final de cuentas a mí me gusta decir más bien que nosotros como encuestadores lo que hemos dado es una silla en la mesa donde toma decisiones al pueblo, que antes en Costa Rica se decidían las cosas en el Club Unión o en algunas facultades de la U o lo que fuera, era la élite, los medios, etcétera, que decidían las cosas. La encuesta por lo menos pone sobre el tapete lo que está pensando el pueblo en un momento dado. Y en este momento el dolor principal y lo que hay que enfatizar es un dolor económico más que todo, fuerte. Y
vamos a ver cómo va el país cuando ya sale de esto del COVID-19, que todos sabemos que sí, al fin va a salir. Solo para darte un punto más, actualmente en Costa Rica, la mayoría absoluta de los ciudadanos no tienen partido político de preferencia. Esto es insólito comparado con cuando comenzamos hace 43 años, que todo el mundo decía, bueno, yo soy católico, social cristiano y sapricista. Ya no son ni católicos, pero sí mantienen el sapricismo, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, el partido político, ya mirando hacia las elecciones del 2022, sentimos que va a pesar mucho menos de lo que ha sido el caso, y es un tema para otra conversación, porque actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones exige que cualquier persona que se presenta para puesto de elección popular tiene que presentarse a través de un partido político, y la gente rechaza los partidos políticos. Entonces hay una serie de cosas que otro día, anómalas, digamos, que están saliendo de esto. Pero prefiero decir que damos una voz al pueblo. Es más, el libro que yo te di hace años se llamaba Dando una voz a la gente, no tanto escuchar el alma. Pues gracias por darnos una voz, o por darle a la gente una voz, a las amigas y amigos los invitamos a lavarse las manos, a mantener hasta donde sea posible la sana distancia. Sabemos que en días recientes ha venido creciendo el número de contagiados, y parece que esa es una ola que viene fuerte y que puede ser que tenga que llevar a que algunas de las medidas de apertura hagan que el ministro Salas tenga que dar directivas nuevas, pero los invitamos a que se queden con Canal UCR, y a usted de nuevo muchas gracias, don Carlos.